Libro Dios no perdona. Por Juan Ramón Castro. Capítulo 5. El Dios bueno. La Biblia judeocristiana también nos muestra un Dios que hace cosas buenas, un Dios que obra con misericordia, un Dios benigno, paciente, un Dios que perdona a los transgresores, uno que les hace bien a las personas, es decir, un Dios bueno. Evidentemente esta versión de Dios bueno es la que más atrae a las personas. Las historias sobre esta versión de Dios admiran positivamente a la gente, mientras que la del Dios malo les aterroriza. En ambos casos suscita admiración del ser humano, ya sea como tirano o como benefactor. Sí, el tirano y el benigno, ambos pueden ser dignos de admiración, porque refleja aspectos del carácter del ser humano. Las personas pueden bien obrar en amor y con buenas intenciones, o bien pueden obrar mezquinamente y de manera tiránica. El ser humano busca inspirar respeto para sí de parte de los demás, ya sea por producir miedo o afección positiva. Diríamos que son dos formas opuestas de admiración. La mayoría ha escuchado la frase que dice Dios es bueno, todo el tiempo. Pues de esta idea tan popular y de las causas que la definen hablaremos en este pequeño capítulo. A todos nos gusta este Dios bueno, todos tendemos a sentirnos felices de saber que está allí, velando por nuestros intereses y nuestro bienestar. La mayoría de los creyentes piden a este Dios que les ayude en sus asuntos, que sane a sus enfermos, que les ayude a conseguir los bienes materiales que requieren, a conseguir trabajo, a mantener buenas relaciones familiares y de amistades. En fin, el Dios bueno es el Dios que todos quieren. Muchos aún quieren al Dios malo, pero solo que sea malo para con los demás. Todos quieren que en cuanto a la actuación respecto de sí mismo solo se refleje el Dios bueno, el benefactor, el perdonador, el prosperador, el que bendice, rescata, levanta, alienta. El Dios malo para los malos y para los enemigos, el Dios bueno para mí y para los míos. Esa es la idea, digamos que un poco inocente, de una gran parte de la humanidad. Otros quieren el Dios bueno para todos, o eso dicen al menos, y piensan, hasta que claro, alguien les infortuna, alguien les es de tropiezo, interfiere en sus planes, se le opone. Es allí cuando el ser humano invoca otra vez a ese Dios malo para el otro, que sea bueno para mí. Tal vez, esta es una idea con poco sentido vista desde afuera, pero con todo el sentido para muchos, cuando solo lo vemos desde adentro, desde nuestra particular conciencia o cosmovisión del mundo, particular, sectario o de pequeño grupo particular. Sí, porque a veces los pueblos se unen en el deseo de la manifestación del Dios malo para otros pueblos, así como la del Dios bueno para el pueblo propio. Pero, vamos ya al asunto, hablemos del Dios bueno en particular. Empecemos hablando de algunas de las características atribuidas a Dios, que por sí mismas lo definen como a alguien bueno. La misericordia. Podríamos decir que la misericordia del Dios bíblico refiere a la tendencia de éste a evitar castigar a los que se supone merecen castigo. También refiere a la ayuda prestada al que no puede más en una u otra situación. Esta característica de Dios es vista como algo bueno en general, pero sobre todo cuando esa misericordia está dirigida a uno mismo o a los suyos. En ocasiones esa misma misericordia puede ser juzgada como algo negativo por aquel que quiere el mal para un enemigo, pero es evidente que en general y siendo claros, tener misericordia es algo que podemos dar por bueno, ya que refiere a bien una omisión de hacer algo malo a alguien, o de hacerle un bien a alguien que no puede proveerse de ese bien por sí mismo. En numerosos salmos se establece la relación directa entre la benignidad y la misericordia, es decir, que la misericordia se presenta como un aspecto que demuestra que Dios es bueno, o como un motivo por el cual se expresa que Él es bueno. Leemos en Salmo 100 verso 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Leemos en Salmo 145 verso 9, Jehová es bueno para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Recomendado leer en Salmo 106 verso 1 hasta Salmo 107 verso 1.
Leemos en Nehemías 9 verso 17, y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pusieron capitán para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Fin de las citas. Podemos ver algunos ejemplos de la omisión del castigo supremo, basado en la misericordia divina en textos como el siguiente. Leemos en Lamentaciones 3 versos 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Fin de la cita. Veamos un ejemplo de la visión negativa por parte de los hombres al presenciar la benignidad de Dios expresada en su misericordia en los siguientes dichos encontrados en el libro de Jonás. Leemos en Jonás 4 verso 2, y oró a Jehová, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y misericordioso, tardo en enojarte, y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Fin de la cita. Algunos ejemplos de acciones concretas. Jonás y los habitantes de Nínive, libro de Jonás. Aunque Jonás inicialmente huye de la tarea de proclamar el juicio de Dios sobre Nínive, cuando finalmente obedece, los habitantes de la ciudad se arrepienten de sus malos caminos. Dios, en su misericordia, perdona a Nínive y no la destruye, mostrando compasión incluso hacia una ciudad llena de maldad. Ezequías, Segunda Reyes 20. Cuando Ezequías se enferma gravemente y recibe la noticia de que morirá, él ora fervientemente a Dios. Dios escucha su oración y extiende su vida por 15 años más como un acto de misericordia hacia él. En definitiva, el Dios bueno hace cosas buenas por las personas y por los pueblos. La misericordia es una característica que indefectiblemente lleva al bien. El principio de la misericordia está claramente estampado en los textos antiguos como una característica de Dios. El perdón. Un Dios perdonador es un Dios bueno, porque a todos nos es para bien el ser perdonados, por tanto, el perdón es fácilmente identificable como algo bueno. Ciertamente los textos antiguos refieren a un Dios que perdona continuamente. Veamos algunos ejemplos. El perdón de Manasés, Segunda Crónicas 33 versos 12 al 13. Manasés fue uno de los reyes más malvados de Judá, quien practicó la idolatría y la brujería. Sin embargo, después de ser capturado y llevado a Babilonia en cadenas, se arrepintió sinceramente y buscó a Dios. En respuesta a su arrepentimiento, Dios lo perdonó y lo restauró a su reino en Jerusalén. El perdón de Efraín, libro de Oseas 11 versos 8 al 9. En el libro de Oseas, Dios expresa su amor y misericordia hacia Efraín, a pesar de su rebelión. Aunque Efraín había seguido a ídolos y se apartó de Dios, aún así, Dios declara que no ejecutará todo su furor y que no destruirá a Efraín por completo, mostrando así su perdón y compasión. El perdón de los israelitas en el desierto. En varias ocasiones, los israelitas se rebelaron contra Dios durante su viaje por el desierto, pero cada vez que se arrepentían, Dios mostraba su misericordia perdonándolos. Por ejemplo, después de que adoraron al becerro de oro, Moisés intercedió por ellos, y Dios perdonó al pueblo. Éxodo 32 verso 14. Leyes de perdón. En las escrituras antiguas también se establecieron leyes de las cuales se dice que vienen de parte de Dios para el pueblo, leyes donde se manda claramente a perdonar. Algunos ejemplos de dichas legislaciones antiguas. El año del jubileo, Levítico 25 versos 8 al 10. Esta ley establece que cada 50 años, durante el año del jubileo, se proclamará libertad en toda la tierra y se perdonarán las deudas. Esta práctica refleja el valor del perdón y la misericordia en el contexto de las relaciones sociales y económicas. La ley del perdón fraternal,
Levítico 19 versos 17 al 18. En esta ley, se instruye a los israelitas a no odiar a sus hermanos en sus corazones y a reprender a su prójimo, pero también se les enseña a no vengarse ni guardar rencor. Más bien, se les insta a amar a su prójimo como a sí mismos. La oración por el perdón de los pecados, Levítico 4 versos 20, 26, 31 y 35. En varios pasajes del libro de Levítico, se describen los procedimientos para la expiación de los pecados mediante sacrificios y ofrendas. Esto sugiere la importancia del perdón en el contexto religioso y ceremonial del Antiguo Testamento. Evidentemente el Nuevo Testamento tiene su doctrina basada casi enteramente en el concepto del perdón, la misericordia y el amor, pero esta parte la trataremos más adelante en el capítulo sobre el Dios de Jesús. Ahora, veamos algunas acciones de Dios descritas en las antiguas Escrituras, que sin lugar a duda podremos catalogar como buenas obras en tanto se trata de sanidades, resurrecciones, alimentación de personas necesitadas y demás. Acciones milagrosas. Resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17 versos 17 al 24. El profeta Elías resucitó al hijo de una viuda en la ciudad de Sarepta. El niño había muerto, pero Elías, después de orar fervientemente a Dios, lo trajo de vuelta a la vida. Resurrección del hijo de la Sunamita, Segunda Reyes 4 versos 18 al 37. En esta historia, el profeta Eliseo pide a Dios y resucita al hijo de una mujer sunamita. El niño había muerto, pero Eliseo se acostó sobre él y oró a Dios, y el niño revivió. Sanación de Naamán el sirio, Segunda Reyes 5 versos 1 al 19. Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, padecía de lepra. El profeta Eliseo en nombre de Dios, le indicó que se lavara 7 veces en el río Jordán, y Naamán fue sanado de su enfermedad. Sanación de Ezequías, Segunda Reyes 20 versos 1 al 11. El rey Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías le anunció que iba a morir. Ezequías oró a Dios, y Dios le concedió 15 años más de vida, sanándolo de su enfermedad. Sanación de la mujer con flujo de sangre, Levítico 15 versos 25 al 30. Aunque es un ejemplo menos conocido, en el Antiguo Testamento se menciona la sanación de una mujer con flujo de sangre. Según la ley de Moisés, la mujer era considerada impura, pero después de su sanación, podía ser purificada y reintegrada a la comunidad. Sin duda estos milagros de sanación y resucitación de personas son obras de bien a los ojos de casi cualquiera de nosotros, cuanto más, a los propios ojos de los que se habrían beneficiado de ellos. Veamos pues otros ejemplos de actos de bien de Dios en las Escrituras antiguas, ahora referentes a la alimentación. Maná en el desierto, Éxodo 16. Después de sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, mientras viajaban por el desierto hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel se enfrentó a la escasez de alimentos. Dios respondió proveyendo maná, un pan celestial, que aparecía cada mañana en el desierto para que los israelitas lo recogieran y se alimentaran. Alimentación de Elías por medio de cuervos, Primera Reyes 17 versos 1 al 6. Durante una sequía en Israel, Dios envió al profeta Elías al arroyo de Kerit, donde los cuervos le llevaron pan y carne por la mañana y por la tarde para alimentarlo. Multiplicación del aceite de la viuda, Segunda Reyes 4 versos 1 al 7. En este relato, una viuda acude al profeta Eliseo en busca de ayuda porque sus acreedores estaban a punto de llevarse a sus hijos como esclavos debido a sus deudas. Eliseo en nombre de Dios, le instruye que reúna todas las vasijas vacías que pueda y que vierta aceite en ellas de una pequeña cantidad de aceite que ella tenía. Milagrosamente, el aceite se multiplica lo suficiente como para llenar todas las vasijas que había reunido, lo que le permite a la viuda pagar sus deudas y vivir de los ingresos restantes. Provisión de agua para los israelitas en el desierto,
Éxodo 17 versos 1 al 7 y Números 20 versos 1 al 13. Durante su peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel se quedó sin agua potable y murmuró contra Moisés y contra Dios. Dios proveyó agua milagrosamente cuando le instruyó a hablarle a la roca para que diera agua. Moisés golpeó una roca y el agua brotó. Un caso especial es el de Agar e Ismael en el libro de Génesis. Se trata de Agar, la sierva de Sara, y su hijo Ismael, quienes fueron desterrados al desierto por Abraham, según la instrucción de Sara. Este evento se registra en Génesis 21, versos 14 al 21. Después de que Isaac, el hijo prometido de Abraham y Sara, nació, Sara vio a Ismael burlándose de él, y pidió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. A pesar de que esto causó gran angustia a Abraham, Dios le aseguró que también haría de Ismael una gran nación porque era su descendiente. Abraham entonces despidió a Agar y a su hijo, dándoles solo un poco de pan y un odre de agua. Mientras estaban en el desierto de Berseba, el agua se acabó y Agar, temiendo la muerte de su hijo, lo colocó bajo un arbusto y se alejó, porque no podía soportar verlo morir. Fue entonces cuando Dios intervino. Escuchó el llanto del niño y le habló a Agar, consolándola y prometiéndole que Ismael también se convertiría en una gran nación. Entonces, Dios abrió sus ojos y Agar vio un pozo de agua. Ella llenó el odre con agua y dio de beber a su hijo, salvándole la vida. Como hemos visto, el Dios descrito en las antiguas escrituras aparece muchas veces socorriendo y haciendo el bien a las personas y pueblos. Las buenas obras nos hablan claramente de un Dios que es por tanto bueno. Promesas. Se dice también del mismo Dios que ha hecho grandes promesas de bien a personas y pueblos. Nos narran que Dios prometió cosas como el regreso del pueblo de Israel del exilio, o promesas de descendencia a personas como Abraham entre muchas otras de carácter también espiritual. Veamos algunos ejemplos. Promesa de restauración después del exilio, Jeremías 29 versos 10 al 14. Dios prometió a Israel que después del periodo de exilio en Babilonia, Él los reuniría de nuevo, los traería de vuelta a la tierra de sus padres y les mostraría compasión. Promesa de una descendencia numerosa a Abraham, Génesis 12 versos 2 al 3. Dios prometió a Abraham que haría de él una gran nación y que bendeciría a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Promesa de un nuevo pacto con Israel, Jeremías 31 versos 31 al 34. Dios prometió a Israel un nuevo pacto en el que escribiría su ley en sus corazones y perdonaría sus pecados, ofreciendo una relación renovada y una comunión más íntima con Él. Si bien es cierto que algunas promesas parecían condicionadas, su contenido no deja de ser positivo. Promesa de bendiciones y prosperidad a Israel si obedecen la ley de Dios, Deuteronomio 28 versos 1 al 14. Dios prometió a Israel bendiciones abundantes si obedecían sus mandamientos, incluyendo prosperidad material, éxito en la guerra y abundancia en todos los aspectos de la vida. También vemos promesas sobre una dotación espiritual, resultará en profecías, sueños y visiones tanto en jóvenes como en ancianos, hombres y mujeres. Esta promesa se cumplió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús, marcando el inicio de la era de la Iglesia. Esta promesa sigue vigente hoy en día para todos los que invocan el nombre del Señor. Salvación y socorro. Dios también es descrito socorriendo en ocasiones de la muerte aparentemente segura a los que confían en Él. Sin duda estos solo pueden ser catalogados como buenos actos de un Dios que es por tanto bueno. Algunos ejemplos. La protección de Daniel en el foso de los leones. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones por no adorar al rey, Dios envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones y protegerlo de ser devorado. Por la mañana, el rey encontró a Daniel ileso y lo liberó del foso, libro de Daniel 6.
La liberación de Jonás del vientre del pez. Cuando Jonás fue arrojado al mar y tragado por un gran pez después de desobedecer a Dios, clamó al Señor desde las entrañas del pez y Dios lo salvó, haciéndolo salir del vientre del pez ileso para cumplir su misión de advertir a Nínive. Libro de Jonás capítulos 1 y 2. La liberación de Lot y su familia de Sodoma y Gomorra. Dios envió a sus ángeles para sacar a Lot y a su familia de Sodoma antes de destruir la ciudad debido a su maldad. Aunque Lot dudaba, los ángeles lo tomaron de la mano junto con su esposa y sus 2 hijas y lo sacaron de la ciudad, advirtiéndoles que no miraran hacia atrás. Aunque la esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás, Dios mostró misericordia y salvó a Lot y a sus hijas, aunque su esposa se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19. Los 3 jóvenes en el horno de fuego. En el libro de Daniel, se narra cómo Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego ardiente por orden del rey Nabucodonosor, después de negarse a adorar la estatua que él había erigido. Sin embargo, Dios los salvó, y cuando el rey miró dentro del horno, vio a los 3 jóvenes caminando en medio del fuego junto a un cuarto hombre, que era un ángel enviado por Dios. Ninguno de ellos resultó herido por el fuego. Daniel 3. La liberación de José de la muerte en el pozo y la esclavitud en Egipto. José, hijo de Jacob, fue vendido por sus propios hermanos y arrojado a un pozo, pero en lugar de ser dejado allí para morir, fue rescatado por unos mercaderes ismaelitas que lo llevaron a Egipto, donde finalmente se convirtió en un líder poderoso y salvó a su familia de la hambruna. Génesis 37. La protección de Moisés cuando era bebé. Cuando el faraón de Egipto ordenó que todos los bebés hebreos varones fueran arrojados al río Nilo, la madre de Moisés lo puso en un cesto y lo colocó entre los juncos del río. Dios intervino y protegió a Moisés, haciendo que fuera encontrado por la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo. Éxodo 2. Sin duda es por estos y muchos otros hechos, por los que este Dios es amado por muchos, por sus buenas obras, por sus grandes promesas y su salvación. Sin duda alguna, este Dios bueno contrasta en un muy alto relieve con la figura del que en capítulos anteriores conocimos como el Dios malo, y debe llamar la atención el hecho de que se supone que es el mismo Dios. Tenemos por tanto un Dios bueno y uno malo, al cual de algún modo se le intenta personificar como un mismo ser, una misma persona. Alguien semejante al ser humano, con aspectos buenos y malos a la vez, capaz de en ocasiones perdonar y en otras vengar, en un momento tener misericordia y en otro ser despiadado, de sanar en ocasiones y traer plagas en otras, un Dios que procura dar vida visto desde cierto ángulo, pero que desde un ángulo distinto parece estar sediento de sangre y muerte. Un Dios del bien y del mal, de la luz y la oscuridad, un Dios con 2 personalidades, o como diría Oscar Sandy, un Dios bipolar. En el siguiente capítulo vamos a intentar desenredar este lío, hablaremos del Dios de Jesús, y usaremos su figura como definitoria para establecer cuál es la naturaleza del Dios que Él nos presenta.